Página 22. El gran nivelador, Walter Scheidel, 2018. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. 0.2. Los cuatro jinetes. La desigualdad material requiere un acceso a recursos que van más allá del mínimo necesario para seguir vivos. Hace decenas de miles de años ya existían los excedentes, y también los humanos que estaban dispuestos a compartirlos de forma desigual. En el último periodo glacial, los cazadores-recolectores encontraban tiempo y medios para enterrar a ciertos individuos con muchos más lujos. Pero fue la producción de alimentos, la agricultura y el pastoreo, la que creó riqueza a una escala totalmente nueva. La desigualdad creciente y persistente se convirtió en un rasgo definitorio del Holoceno. La domesticación de plantas y animales posibilitaba acumular y preservar recursos productivos. Las normas sociales evolucionaron de tal modo que pasaron a definir los derechos sobre esos activos, incluida la capacidad para legarlos a futuras generaciones. En tales condiciones, la distribución de los ingresos y la riqueza se vería condicionada por varias experiencias: la salud, las estrategias maritales y el éxito reproductivo, las opciones de consumo e inversión, las cosechas abundantes y las plagas de langostas y la peste bovina determinaban el destino intergeneracional. Al incrementarse con el tiempo, las consecuencias de la suerte y el esfuerzo permitieron unos resultados desiguales a largo plazo. En principio, las instituciones podrían haber atenuado las disparidades incipientes por medio de intervenciones concebidas para reequilibrar la distribución de recursos materiales y los frutos del trabajo, como hicieron algunas sociedades premodernas. Sin embargo, en la práctica, la evolución social normalmente tuvo el efecto contrario. La domesticación de las fuentes de alimentos también domesticó a la gente. La creación de estados como una forma altamente competitiva de organización instauró marcadas jerarquías de poder y una fuerza coercitiva que desequilibraban el acceso a los ingresos y la riqueza. La desigualdad política reforzó y amplificó la disparidad económica. Durante casi todo el periodo agrario, el Estado enriqueció a unos pocos a expensas de muchos. Las ganancias salariales y los beneficios por prestar un servicio público normalmente resultaban nimios si los comparamos con la corrupción, la extorsión y el saqueo. A consecuencia de ello, muchas sociedades premodernas llegaron a alcanzar un nivel de desigualdad máximo, explorando los límites de la apropiación de excedentes por parte de pequeñas élites en condiciones de escasa producción per cápita y crecimiento mínimo. Y cuando unas instituciones más benignas fomentaron un desarrollo económico más vigoroso, sobre todo en el occidente emergente, siguieron haciendo gala de una gran desigualdad. La urbanización, la comercialización, la innovación en el sector financiero, el comercio a una escala cada vez más global y, por último, la industrialización generaron grandes beneficios para los poseedores de capital. A medida que se reducían los dividendos del ejercicio de poder brutal, ahogando así una fuente tradicional de enriquecimiento de las élites, unos derechos de propiedad más seguros y los compromisos estatales fortalecieron la protección de la riqueza privada hereditaria. Aunque cambiaran las estructuras y normas sociales y los sistemas políticos, la desigualdad de ingresos y riqueza siguió siendo elevada o encontró nuevas maneras de crecer. A lo largo de miles de años, la civilización no se prestó a una equiparación pacífica. En una amplia variedad de sociedades y en distintos niveles de desarrollo, la estabilidad favoreció la desigualdad económica. Esto es cierto tanto en el Egipto faraónico como en la Inglaterra victoriana, el Imperio Romano y Estados Unidos. Las sacudidas violentas tuvieron una importancia crucial a la hora de alterar el orden establecido, condensar la distribución de ingresos y riqueza y atenuar la brecha entre ricos y pobres. Durante toda la historia documentada,
la equiparación más poderosa ha resultado siempre de las sacudidas más potentes. La desigualdad se ha visto allanada por 4 tipos de rupturas violentas: guerra con movilización masiva, revolución transformadora, fracaso del Estado y pandemia letal. A esto lo denomino los 4 jinetes de la equiparación. Al igual que sus homólogos bíblicos, su propósito era quitar de la tierra la paz y matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Actuando a veces de forma individual y a veces en concierto, las consecuencias de sus actos fueron totalmente apocalípticas para sus contemporáneos. Murieron cientos de millones de personas. Y cuando se calmaron las aguas, la brecha entre ricos y desposeídos había menguado, a menudo de forma drástica. Solo algunos tipos concretos de violencia han reducido consistentemente la desigualdad. La mayoría de las guerras no tuvieron efectos sistemáticos en la distribución de recursos, si bien las formas arcaicas de conflicto que prosperaban gracias a las conquistas y los saqueos probablemente habían de enriquecer a las élites victoriosas y empobrecer al bando perdedor. Un desenlace menos claro no tenía consecuencias predecibles. Para que la guerra erradicara las disparidades de ingresos y riqueza debía penetrar en la sociedad en su conjunto, movilizar a personas y recursos a una escala que con frecuencia solo era factible en los estados-nación modernos. Esto explica por qué las 2 guerras mundiales fueron 2 de los niveladores más importantes de la historia. La destrucción física causada por una guerra a escala industrial, unos impuestos confiscatorios, la intervención gubernamental en la economía, la inflación, la interrupción del tránsito global de productos y capital y otros factores se aunaron para acabar con la riqueza de las élites y redistribuir los recursos. También fueron un catalizador singularmente poderoso para equiparar los cambios políticos y dieron un fuerte empujón a las ampliaciones de franquicia, la sindicalización y el crecimiento del estado de bienestar. Las sacudidas de las guerras mundiales provocaron lo que se conoce como la Gran Compresión, una atenuación masiva de las desigualdades de ingresos y riqueza en todos los países desarrollados. Aunque se concentró sobre todo en el periodo de 1914 a 1945, normalmente tardó varias décadas más en seguir su curso natural. Anteriormente, otras guerras que provocaron movilizaciones masivas no tuvieron repercusiones generalizadas similares. Las guerras de la época napoleónica o la Guerra Civil estadounidense tuvieron repercusiones distributivas variadas y, cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos pruebas pertinentes encontramos. La cultura de la ciudad-estado en la Grecia antigua, representada por Atenas y Esparta, probablemente sea la que nos proporciona los primeros ejemplos de intensas movilizaciones populares provocadas por la guerra e instituciones igualitarias que ayudaron a poner freno a la desigualdad, aunque con un éxito dispar. Las guerras mundiales generaron la segunda fuerza igualadora más importante, esto es, la revolución transformadora. Por lo común, los conflictos internos no han reducido la desigualdad. Las revueltas campesinas y las rebeliones urbanas eran habituales en la historia premoderna, pero normalmente fracasaban, y la guerra civil en los países en vías de desarrollo suele provocar que la distribución de los ingresos sea más desigual y no a la inversa. Una reestructuración violenta de la sociedad debe ser excepcionalmente intensa si pretende reconfigurar el acceso a los recursos materiales. Al igual que ocurre con la movilización de masas ocasionada por un conflicto bélico, este fue un fenómeno primordialmente del siglo XX. Los comunistas que expropiaban, redistribuían y a menudo colectivizaban erradicaron la desigualdad de forma drástica. Las más transformadoras de esas revoluciones fueron acompañadas de una violencia extraordinaria y, a la postre, se equipararon a las guerras mundiales en número de muertos y miseria humana. Rupturas mucho menos sangrientas, como la Revolución Francesa, equipararon en una escala proporcionalmente mucho menor.
La violencia podía destruir estados enteros. El fracaso de los estados o el derrumbamiento de un sistema eran especialmente fiables en lo que a equiparación se refiere. A lo largo de casi toda la historia, los ricos han estado posicionados en la cima de la jerarquía del poder político o cerca de ella, o han mantenido lazos con personas que lo estaban. Asimismo, los estados proporcionaban cierta protección, por modesta que fuera conforme a criterios modernos, a las actividades económicas más allá del nivel de subsistencia. Cuando los estados se desintegraban, esas posiciones, contactos y protecciones se hallaban bajo presión o se perdían por completo. Aunque todo el mundo podía sufrir cuando los estados se desintegraban, los ricos tenían mucho más que perder, al disminuir o desaparecer los ingresos y la riqueza de la élite se comprimía la distribución general de los recursos. Esto sucede desde que existen los estados. Los primeros ejemplos conocidos nos retrotraen al final del reino antiguo de Egipto y el imperio acadio de Mesopotamia, hace 4000 años. Hoy en día, la experiencia de Somalia indica que esa fuerza igualadora otrora potente no ha desaparecido por completo. El fracaso de un Estado lleva el principio de la igualación por medios violentos a sus extremos lógicos, en lugar de conseguir la redistribución y un nuevo equilibrio reformando y reestructurando sistemas gubernamentales ya existentes, hace borrón y cuenta nueva de manera más exhaustiva. Los tres primeros jinetes representan distintas fases, no en el sentido de que puedan aparecer en secuencia mientras que las revoluciones más importantes fueron desencadenadas por las guerras de mayor envergadura, el desmoronamiento de un Estado normalmente no requiere presiones igual de fuertes, sino en términos de intensidad. Lo que tienen todos en común es que recurren a la violencia para rehacer la distribución de ingresos y riqueza junto con el orden político y social. La violencia causada por el hombre ha tenido competencia desde hace mucho tiempo. En el pasado, la peste, la viruela y el sarampión arrasaron continentes con más fuerza que los ejércitos más numerosos o los revolucionarios más fervientes. En las sociedades agrarias, la pérdida de una parte significativa de la población por culpa de los microbios, en ocasiones un tercio o más, provocaba escasez de mano de obra y aumentaba su precio respecto de los activos fijos y otros capitales no humanos, que normalmente permanecían intactos. A consecuencia de ello, los trabajadores ganaban y los terratenientes y empresarios perdían, ya que los salarios reales iban en aumento y los dividendos se reducían. Las instituciones ejercían de mediadoras en la escala de esos cambios, las élites normalmente intentaban preservar acuerdos ya existentes por decreto y fuerza, pero a menudo no lograban mantener a raya a las fuerzas igualadoras del mercado. Las pandemias completan el cuarteto de jinetes de la equiparación violenta. Pero, ¿existían otros mecanismos más pacíficos para reducir la desigualdad? Si pensamos en una igualación a mayor escala, la respuesta debe ser no. A lo largo de la historia, todas las grandes compresiones de la desigualdad material que podemos observar en los archivos vinieron motivadas por uno o más de esos cuatro igualadores. Asimismo, las guerras y revoluciones de masas no solo actuaron en aquellas sociedades que se vieron directamente implicadas en esos acontecimientos, las guerras mundiales y la exposición a los rivales comunistas también influyeron en las condiciones económicas, las expectativas sociales y la creación de políticas de terceros. Estas reacciones en cadena incrementaron aún más los efectos de la equiparación enraizada en el conflicto violento. Ello dificulta la desvinculación de los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de 1945 en todo el mundo de las sacudidas anteriores y sus continuas reverberaciones. Aunque la reducción de la desigualdad de ingresos en Latinoamérica a comienzos de la década de 2000 podría ser el candidato más prometedor a la igualación no violenta, dicha tendencia ha tenido un alcance relativamente modesto y su sostenibilidad es incierta.
otros factores tienen una trayectoria dispar. Desde la antigüedad hasta el presente, la reforma agraria ha tendido a reducir la desigualdad, sobre todo cuando estaba asociada a la violencia o a una amenaza de violencia y menos cuando no lo estaba. Las crisis macroeconómicas tienen efectos poco duraderos en la distribución de ingresos y riqueza. La democracia no mitiga por sí misma la desigualdad. Aunque la interacción de educación y cambio tecnológico sin duda influye en la dispersión de los ingresos, históricamente los beneficios de la educación y las aptitudes han demostrado que son muy sensibles a las sacudidas violentas. Por último, no hay pruebas empíricas convincentes que respalden la idea de que el desarrollo económico moderno como tal reduce las desigualdades. No existe un repertorio de medios de compresión benignos que haya conseguido resultados ni remotamente comparables a los causados por los 4 jinetes. Sin embargo, las sacudidas amainan. Cuando los estados fracasaban, otros los reemplazaban tarde o temprano. Las contracciones demográficas se invertían cuando remitían las plagas y el renovado aumento de población devolvía paulatinamente el equilibrio de mano de obra y capital a sus niveles anteriores. Las guerras mundiales fueron relativamente cortas y sus efectos se han disipado con el tiempo, los tipos impositivos y la densidad sindical han disminuido, la globalización ha crecido, el comunismo ha desaparecido, la Guerra Fría terminó y el riesgo de una tercera guerra mundial se ha atenuado. Todo ello hace más fácil comprender el reciente resurgimiento de la desigualdad. Los igualadores violentos tradicionales se hallan adormecidos y es improbable que regresen en un futuro próximo. No han surgido mecanismos de equiparación alternativos con una potencia similar. Incluso en las economías avanzadas más progresistas, la redistribución y la educación son incapaces de absorber por completo la presión de la creciente desigualdad de ingresos antes de aplicar impuestos y transferencias. En los países en vías de desarrollo se abren oportunidades inmediatas, pero las limitaciones fiscales siguen siendo fuertes. No parece existir un método sencillo para votar, regular o enseñar cómo propiciar una mayor igualdad de forma significativa. Desde una perspectiva histórica global, ello no debería sorprendernos. Hasta donde sabemos, los entornos que no sufrieron grandes sacudidas violentas y sus repercusiones más generalizadas apenas experimentaron compresiones relevantes de la desigualdad. ¿Será distinto el futuro? Página 25.